Bienvenidos a un nuevo videito chicos con más chicos. Como siempre tenemos lo último que estuvo pasando en las últimas horas, tanto de Jimin como de Jungkook ya llegando a Corea, así que comencemos. Jimin ya habría llegado a Corea. Igualmente habría videitos de Jimin en el aeropuerto junto a los demás miembros de BTS, y Jimin ya habría viajado antes que Jungkook. Esta ya sería en Corea Jimin al bajar del avión. Igualmente Jimin en el aeropuerto ya de Corea, pero aquí vemos a algunos miembros de BTS también, pero Jimin va en la parte de atrás con más guardaespaldas. Jimin también en la parte de atrás haría un corazoncito. Jimin también se despide de Tae y de Jin y después se sube a su auto. También BTS habría ido a comer en Nueva York. En este videito no sale Jimin, pero sí que sale Jungkook. Jungkook sería el único que se quedaría en Nueva York por 2 días más. Y para regresar tendremos esta fotito que publicó en su IG, en sus historias de IG. Por supuesto tenemos la fecha 26/07/22 y también el mensajito que él pondría, que sería hogar, dulce hogar. Recordemos también estas publicaciones como que sería ven bebé ven, y Jimin cuando publicaría también cariño estoy en casa. Igualmente si analizamos la fecha 6 más 2 sería 8 y después 7 más 2 más 2 nos daría 11, así que sería 8-11 directamente. Este sería Jungkook ya en el aeropuerto, incluso ya lo podíamos ver con su manager. Pero este ya sería el aeropuerto apenas saliendo de Nueva York. Jungkook iba con sus lentes ya bastante tapado desde el aeropuerto de Nueva York. Y también lo vemos con este bolso que trae en la mano. Vemos por supuesto también cómo trae su mochila y también el bolso. Finalmente Jungkook accediendo al control de seguridad para poder viajar. Esto también sería en el aeropuerto apenas saliendo Jungkook, pero lo podemos ver apenas haciendo fila para pasar el control de seguridad.
Finalmente, después de varias horas de vuelo, ahora sí ya lo tendremos de vuelta en Corea, en el aeropuerto. Aunque al salir lo veríamos bastante cubierto, incluso casi no se lo vería la carita. Lo primero que hizo Jungkook para saludar fueron algunas reverencias. Casi no se le vería la carita y también estaba bastante tapado que casi no podía ver ni siquiera el camino. Aún así se le nota también que estaba bastante cansado y también por supuesto que aún así fue muy amable. Y algo me resulta bastante curioso, y es que vemos esta parte del auto como se abre en la parte de atrás, pero Jungkook va en la parte de enfrente. Jamás nos dejan ver la parte de atrás o se intentan acercar a la parte de atrás. Por lo tanto, aquí voy a hacer un poco de Lulu, sí, efectivamente. Pero esto sí se ve un poco sospechoso, ya que efectivamente si por ningún ángulo podemos ver la parte de atrás, pero aquí abren rápidamente la puerta y dejan algo ahí. O por el contrario, le dan ese algo en la parte de atrás a esa otra persona que va ahí. Vemos que parte de seguridad staff toca la puerta de atrás. Esto puede ser para ver si le abrían la parte de atrás o para ver si podían abrir la parte de atrás. Aquí se pueden ver un poco como las cosas de Jungkook para que vayan como la parte de atrás, pero también puede ser que hubiera otra persona que estaba ahí. Rápidamente el staff deja las cosas ahí y cierra rápidamente. Por supuesto, aunque quisiéramos ver la parte de atrás, como todo está muy oscuro, realmente no vamos a poder ver nada. Pero sospechoso que ahora Jungkook siempre vaya al frente. Finalmente ya se va el auto, aún así Jungkook abre la ventana para saludar. Y esto sería publicado por Jungkook después de minutos de salir del aeropuerto. Vemos una carretera que dice 80 y Jungkook poniendo esto como último en su historia DJ. También Jungkook pondría como texto mensajito en su historia está húmedo. Y algo que llamaría un poco la atención sería la canción que Jungkook estaría poniendo. La canción en realidad se llama Mírame y la parte el artista se llama Dándole un esqueleto a una mariposa.
Una parte de esta letra es solo mírame a través de mí en la entrada del auto, con un cigarrillo en una mano, la otra en la suya, en la mano de él. Después viene o cuando me tiren de golpe al suelo, desgarrado, roto y golpeado, me mirarías mientras, por favor, mírame. Y esta sería toda la letra de la canción completa. Por supuesto, esta es solo una teoría, no puedo asegurar que sea verdad o que la canción vaya directamente hacia Jimin, porque también puede haber otros factores como los antis que no quieren verlos juntos. La primera parte dice, solo mírame a través de mí en la entrada del auto. Esto también podría ser como la entrada de una casa que representa la transición entre el mundo exterior público y el interior privado. Pasar de un espacio donde podían ser ellos mismos a pasar a un momento de fealdad o como si estuvieran construyendo un muro emocional. Por eso dice mira a través de él, como si no pudieran mirarse. Y para la Santi sería mira a través de él, representa como los detractores ignoran quién es realmente y lo que él siente, ya que siempre suelen borrar o invalidar los momentos genuinos que comparte con Jimin. Y esto solo ajustándolo a lo que ellos quieren ver. Es una forma de decir estás justo frente a mí, viendo mi vida, pero decides ignorar la realidad. La segunda sería con un cigarrillo en una mano, la otra en la suya, de él. Esto podría ser por frustración de las apariencias, podría representar a Jungkook observando de lejos a Jimin cómo interactúa con los demás, y sintiéndose atrapado en una posición donde no puede intervenir. El cigarro añade una capa de estrés, ansiedad, un mecanismo para lidiar con la tensión de ese instante. Con un cigarrillo en una mano, la otra en la suya de él. El cigarrillo también podría ser un símbolo de rebeldía y la otra mano sostenida en la de él sería la de Jimin y podría significar mírenme, soy rebelde y sostengo su mano. No importa lo que piensen, ni voy a ocultar quién soy o a quién tengo a mi lado para complacerlos. Cuando, ajá, contra ya sabemos qué, desgarrado, roto y golpeado. Aquí ya puede haber desgaste total y esto podría simbolizar todo lo que Jungkook está dispuesto a soportar. La presión externa, los conflictos internos, las inseguridades o las caídas emocionales. Y aquí también entra un poco acerca de los antis, todas esas cosas que les han dicho, todas esas cosas que ellos ven, donde simplemente no los quieren juntos y donde solo se dedican a querer separar a los dos. Y esto con las antis poniéndolo en el contexto, las campañas de odio, los rumores malintencionados, las difamaciones y la presión constante para separarlos tienen un peso real, que lo intentan estrellar contra ya sabemos qué, para ver si así finalmente suelta esa mano. Me mirarías mientras, por favor, mírame. Esto no es como si fuera un reclamo de Jungkook. Es como si solo estuviera pidiendo que Jimin lo mire. Y esto es como si Jungkook dijera, quédense a mirar el daño que hacen, pero también mírenme sobrevivir a esto sin soltarlo. También salía un clip sobre este programa. Vemos en la parte de atrás cómo aparece en la mano de Jungkook y cómo Jimin está al lado. Right hand. Por supuesto, aparecen los demás miembros también de BTS, pero Jimin y Jungkook del mismo lado. Right hand. Like this. Whoo. No, that's left hand. Oh, yeah, right. Yeah. And whoo. And then left hand. Whoo. Yeah. I'm taking. 5, 6, 7, 8. Whoo. Whoo. Yeah. That's it. Nailed it. Por parte de Hobby, igualmente tendremos esta foto. Publicada en IE, es una hermosísima foto. Tenemos a los 7 precisamente en la Torre Eiffel. Tendremos a Jungkook en la parte de enfrente y a Jimin atrás de Jungkook. Estas fotitos también se compartirían en IE, pero esta vez por TAE. También se compartirían algunos momentitos más de Jimin y Jungkook. Vean la sonrisita de Jimin, cómo mira Jungkook a Jimin. Una de mis cosas favoritas es como Jungkook mira a Jimin.
Vean esa carita de Jungkook. Está súper fascinado y hipnotizado por Jimin. El uno cerca del otro disfrutando el momento y después Jimin ve a Jungkook. La mirada de Jungkook a Jimin de verdad es una mirada hermosa y solo es así con Jimin. Jungkook bailando tiene las gafas de sol como si dijera para que no vean a quién estoy viendo. Pero aún así es bastante obvio a quién dirige la mirada, y es que en la otra parte efectivamente está Jimin. Jimin también tomando un poco de cerveza, pero vean como no le gustó mucho a Jimin. Finalmente, como siempre terminan juntos de todas las maneras posibles, y aquí como van a saludar a los demás miembros pues se tienen que alejar un poco, pero ya estaban juntos otra vez.